dando un paseo, estos AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, tienen una evolución pues de hace mucho tiempo, ¿no? De muchas décadas, ¿no? Y nosotros hemos ido trabajando con algunos que han sido ya retirados del mercado, otros se mantienen, ¿no? Hemos ido encontrándole utilidad a otros, ¿no? Entonces, utilidades impensadas en algunos medicamentos. Entonces, pero estos medicamentos básicamente tienen una sola función, un solo sistema de trabajo, pero sus efectos colaterales a veces difieren. Hoy vamos a ver AINES, mañana vamos a ver antirreumáticos, antigotosos, y vamos a ver que para el dolor prácticamente esta es la primera indicación, ¿no? Entonces, cuando ustedes comiencen su trabajo como médicos, primero médicos generales, entonces lo que más van a recetar es esto, porque la primera consulta en casi todos los lugares del mundo es por dolor, dolores agudos sobre todo, ¿no? El dolor es un síntoma muy molesto, ¿no? Entonces, la mayoría de estos AINES antiinflamatorios no esteroideos, es decir, no corticoides, comparten las acciones que son la analgesia, antitérmicos, es decir, disminuir la temperatura, y son antiinflamatorios. La mayoría comparten eso. No todos lo hacen, pero sí la gran mayoría de estos medicamentos. Entonces, hay algunos que más trabajan sobre la fiebre, otros más trabajan sobre la inflamación, otros trabajan sobre el dolor, ¿no? Hay algunos medicamentos de este grupo que trabajan sobre dolor e inflamación, y otro medicamento, la mayoría, trabaja sobre dolor, fiebre e inflamación. ¿Ya? Entonces vamos a ver por qué, vamos a ver el lugar de acción de cada uno de los AINES, ¿no? Bueno, no cada uno, sino vamos a ver los grupos farmacológicos en los cuales se ven implicados cada uno de los AINES. Los AINES son múltiples, un montón. Es difícil que lo sepamos. Vamos a hablar primero en esta clase sobre generalidades, sobre la forma en que inhiben a nuestra ciclooxigenasa y nos liberan de la fiebre, el dolor y algunos de la inflamación, ¿no? Entonces vamos a hablar en generalidades, y de ahí vamos a ir tocando, según su cápsula, vamos a ir tocando algunos medicamentos independientemente, ¿ya? Entonces, el lugar de acción, hay AINES que los AINES actúan principalmente en la periferia. Ya hemos visto nosotros, por ejemplo, los analgésicos opioides, dijimos que eran unos excelentes analgésicos, todo. Su acción es central, pero calman el dolor, al igual que los AINES, pero no calman la fiebre y no son antiinflamatorios. La eficacia para calmar el dolor de los AINES es moderada, sin embargo, de los opioides, un medicamento que hemos visto, es intensa. En el uso clínico, los AINES más se dan para dolores periféricos ¿qué les digo? De articulaciones, ¿no? Dolores musculares, ¿no? Dolores leves a moderados. En cambio, los opioides son para dolores viscerales, es decir, internos, intensos. Los AINES son antitérmicos, antiinflamatorios. Los opioides no, los opioides te producen narcosis, sueño, dependencia, tolerancia, etc. ¿Dónde actúan los AINES? ¿Dónde actúan los AINES? En nuestra membrana celular. Nuestra membrana celular está formada por fosfolípidos, ¿no es cierto? Estos fosfolípidos, debido a una acción de las ciclooxigenasas, van a dividirse en fosfolipasa C y fosfolipasa 2, y estos a su vez van a estar catalizadas y van a convertirse en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, ¿no? El ácido araquidónico va a estimular al metabolizarse la formación de dos sustancias. AINES, o sea, la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, y por la otra rama la lipoxigenasa. ¿Ya? Entonces, desde ahí vemos que la membrana celular, al ingresar el calcio en por la membrana celular, altera la formación de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Esta formación de los fosfolípidos, al alterarse, va a formar fosfolipasa C y fosfolipasa A2. Ambas, la fosfolipasa C y la fosfolipasa A2, ¿no? Entonces van a formar, al final de su cascada, van a formar ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, al ser metabolizado, va a formar ciclooxigenasas y lipoxigenasas. Las ciclooxigenasas nos van a formar, a su vez, prostaglandinas, prostaciclina, ¿no? Y tromboxano. Y las lipoxigenasas nos van a formar leucotrienos y lipoxinas, ¿no? Entonces,
Nos vamos a ir al lado del ácido araquidónico, al lado de la ciclooxigenasa, porque ese es el lugar donde actúan los AINES principalmente en ciclooxigenasas. Ahí tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, 1 y ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 existe permanentemente en nuestro organismo. La ciclooxigenasa 1 está con las prostaglandinas. Las prostaglandinas ustedes saben que producen vasodilatación, permiten que llegue sangre al riñón, permiten que llegue sangre a la mucosa intestinal. Lo hemos visto en fisiología, y al llegar sangre a la mucosa intestinal produce de que haya formación de la capa del moco, ¿no? Por la extravasación del líquido, todo eso, y protege al estómago. En los riñones produce vasodilatación, y al producir vasodilatación nos produce que llegue más tasa de filtración glomerular, ¿no? Que se mantenga la filtración glomerular y se mantenga la reabsorción en los túbulos contorneados, ¿no? La prostaciclina, que también es inducida a su formación por la ciclooxigenasa 1, nos produce agregación o desagregación plaquetaria. Es decir, la prostaciclina lo que hace es que las plaquetas funcionen de la manera adecuada. Cuando tienen que agregarse, se agregan; cuando tienen que desagregarse, se desagregan. ¿Sí? Entonces, las prostaciclinas, su función es estimular la desagregación. El tromboxano A2, agregarla a las plaquetas, ¿no? Entonces nos da un equilibrio. Y este equilibrio está formado por la ciclooxigenasa 1, ¿ya? En cambio, la ciclooxigenasa 2, el otro tipo de ciclooxigenasa, es inducido. ¿Qué se dice de inducido? Esta ciclooxigenasa 2 se induce en el momento en que haya una lesión, en el momento en que haya una injuria en el tejido, ¿no? Un golpe, una herida, ¿no? Entonces la ciclooxigenasa 2 se forma, y al formar ciclooxigenasas 2, entonces vamos a formar más prostaglandinas, más prostaciclina, más tromboxanos, ¿no? Entonces, esto hace de que se forme una inflamación, venga una reacción inflamatoria a esa zona, ¿no? Entonces, la ciclooxigenasa 1 existe siempre con nosotros, siempre ha existido, va a estar ahí siempre para darnos la homeostasis. Y la ciclooxigenasa 2 se forma solamente cuando hay una injuria y nos produce la vasodilatación, el dolor, todo eso que se va formando en una injuria, ¿ya? Entonces ahí vimos ya que la ciclooxigenasa 1 está conformando al riñón y todo eso. Entonces, los AINES que vemos ahí que actúan, sobre todo van a actuar sobre la COX-1 y la COX-2. Son AINES, digamos, que no distinguen entre las dos, ¿ya? Entonces, ese es el principal problema que tenemos. Como no distinguen entre la COX-1 y la COX-2, van a disminuir las prostaglandinas, por así decirlo, buenas, que irrigan el estómago, que permiten la irrigación del intestino, van a disminuir la agregación plaquetaria, ¿no? Porque inhiben al tromboxano A2, y entonces lo que hacen es producir los efectos colaterales que vamos a ir más adelante, ¿no? Viendo más adelante. Entonces, esta es la alteración de la COX-1, ¿no? Principalmente va a cortar la producción de prostaglandinas, entre comillas, buenas. Y también cortan las prostaglandinas que producen la vasodilatación y la inflamación, el dolor, etc., ¿no? Que estimulan el dolor, porque también inhiben a la COX-2. En los últimos años, se han ido utilizando, hemos utilizado medicamentos específicos para la COX-2, pero que se han visto también alterados por algunos efectos colaterales. Entonces, esa es básicamente la clase de hoy. Entonces, tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 no inducible, siempre está ahí, es una secuencia corta y favorece la producción de prostaglandinas, prostaciclinas y antitrombogénicos, el tromboxano A2. Como es inducible, entonces produce protección a la mucosa gástrica, porque produce vasodilatación en la mucosa gástrica, todo eso, y produce la formación de moco y la barrera mucosa, ¿no? Y también produce dilatación en túbulos renales, produciendo buena, excelente tasa de filtración glomerular y reabsorción. La COX-2, en cambio, solamente se produce por los tejidos inflamados, ¿sí? En su
presencia en la COX-2 crecen los fibroblastos, las citoquinas, los factores de crecimiento, es una enzima inducible y promueve la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre COX-1 y COX-2. COX-1 siempre existe con nosotros, COX-2 se produce en el momento de que exista una injuria, una inflamación. Entonces, pero todo esto viene desde los fosfolípidos de la membrana celular. Recuerden, la membrana celular se altera, los fosfolípidos vienen sus dos vías y van formando su ácido araquidónico, y su ácido araquidónico va formando ciclooxigenasas y lipoxigenasas. Entonces, aquí tenemos nosotros los fosfolípidos, viene la fosfolipasa 2, ¿no? Y forma ácido araquidónico, ¿ya? Ahora, ¿hay medicamentos que inhiben a la fosfolipasa 2? Sí, hay medicamentos que inhiben a la fosfolipasa 2, como son los corticoides, los glucocorticoides. Y entonces los corticoides a veces los usamos también como antiinflamatorios por este motivo, solo que los corticoides tienen otros múltiples efectos, ¿no? Entonces, pero básicamente los podemos usar porque inhiben a la fosfolipasa 2. Entonces, seguramente han escuchado, póngale una dexametasona, ponle una hidrocortisona para desinflamar. Es cierto, también son antiinflamatorios de ese tipo, ¿sí? Entonces, el ácido araquidónico va a formar ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Y está eso bien, ¿no? Y la ciclooxigenasa 1 va a formar prostaglandina G, prostaglandina I2, tromboxano A2, ¿no es cierto? Estos nos van a permitir a nosotros mantener la homeostasis, es decir, la vasodilatación, donde tengamos que mantenerlo en la mucosa gástrica, en el riñón, van a mantener que las plaquetas puedan irse uniendo con facilidad donde tengan que unirse, ¿no? Cuando hay una injuria y, por ejemplo, un corte, tienen que unirse las plaquetas para producir un tapón, entonces ahí va el tromboxano A2. Entonces, y los AINES nos cortan esto, los AINES nos cortan y disminuyen la formación de estas prostaglandinas protectoras del tromboxano y la prostaciclina. Entonces, y no producimos eso, y al no producir eso, entonces, podemos producir daño en el riñón, daño en el endotelio de la mucosa gástrica, y las plaquetas no se van a agregar adecuadamente. Cuando nosotros tenemos AINES que disminuyen la acción de la COX-2 que estuvo inducida por una injuria, entonces ahí sí más bien vamos a disminuir las prostaglandinas que van a formar inflamación, los mediadores inflamatorios y disminuimos las proteasas que van a producir dolor, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre COX-1 y COX-2. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que los AINES que hemos ido utilizando en los últimos años no tenían una especificidad por la COX-1, por la COX-2, sino eran COX-1, COX-2. Entonces, al momento de cortar, es cierto, disminuía la inflamación, cortaba el dolor, pero también producía efectos colaterales muy severos. Los fármacos COX-2 actualmente sí los utilizamos, pero tienen con mucho efecto colateral, que vamos a irlos viendo poco a poco. Entonces, COX-1 constitutiva, COX-2 inducible. Creo que ya más o menos, si inhibimos la COX-1, tenemos muchos efectos adversos. Si inhibimos la COX-2, tenemos disminución de las prostaglandinas y factores inflamatorios. Pero tenemos que esperar a que haya una injuria para que esta injuria produzca COX-2, ¿no es cierto? Y entonces tiene sus acciones. ¿Qué acciones? Tenemos antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. ¿Por qué? Porque las antiinflamatorias, porque las prostaglandinas son vasodilatadoras, entonces va a llegar más líquido, más sangre a los tejidos inflamados, a los tejidos injuriados, y entonces va a producir que hay extravasación y va a producir eso. Es antiinflamatoria, analgésica, ¿por qué? Porque se producen proteasas que estimulan las terminaciones nerviosas en esa zona y producen el dolor. ¿Y por qué es antipirética? Porque inhibe algunas prostaglandinas que producen fiebre, ¿no? Sobre todo cuando hay infección. Entonces, no todas las prostaglandinas, ¿sí?
A ver, perdón. Todas las COX son encargadas, al inhibir las COX, están encargadas de producir estos efectos. Pero no todos los COX, no todos los AINES producen los tres efectos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir por ese lado. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema respiratorio, las prostaglandinas, hay prostaglandinas broncoconstrictoras y prostaglandinas broncodilatadoras. ¿Ya? ¿Cuál es la que se inhibe con los AINES a veces? Las broncodilatadoras, las prostaglandinas E. Entonces, las prostaglandinas E y la prostaglandina I son vasodilatadores, ¿sí? Entonces, estos vasodilatadores son los que nos van a permitir que llegue sangre al riñón, normalmente de la mucosa gástrica. Las prostaglandinas I2 inhiben la agregación plaquetaria, se estimulan con los AINES. En el sistema digestivo, como les dije, las prostaglandinas E y la prostaglandina I lo que hacen es producir la secreción gástrica. Si yo le doy un AINES, disminuye la secreción gástrica, ¿no? Y en la prostaglandina E y la prostaglandina F provocan la contracción de la musculatura lisa y pueden inducir trabajo de parto prematuro, por lo que al inhibir esta función, entonces nosotros disminuimos también el trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, los efectos analgésicos, como los AINES, se dan sobre todo para disminuir el primer efecto, el dolor, ¿no es cierto? El dolor. Entonces, este dolor es producido al disminuir la formación de prostaglandinas y proteasas que van a estimular a las terminaciones nerviosas. Entonces, disminuye. Otra forma de disminuirlo es que inhibe a las prostaglandinas vasodilatadoras, entonces va a llegar menos líquido y menos mediadores inflamatorios que van a estimular a nuestras terminaciones nerviosas. Entonces, pero también pueden producir lo siguiente: disminuye la agregación plaquetaria porque inhiben al tromboxano A2, suprimen la contracción de la musculatura uterina, ¿no es cierto? Disminuyen el dolor en la dismenorrea o en la hipermenorrea. En los niños pequeños con persistencia de ductus arterioso se ha visto que la aspirina puede provocar el cierre por una vasoconstricción del ductus arterioso y puede provocar su cierre, ¿sí? Y también se ha encontrado, ya documentado, que el uso de aspirina crónico puede tener un efecto preventivo en el cáncer de colon y poliposis intestinal. Esto ya documentado, ¿no? Y también las prostaglandinas pueden, los AINES pueden disminuir la temperatura, ¿no? Son buenos antitérmicos porque actúan a nivel central, a nivel de la región circunventricular, ¿no es cierto? Que es donde está nuestro centro de la fiebre, la temperatura, nuestro centro térmico. Entonces, los AINES pueden actuar en esa zona, inhibiendo las prostaglandinas que estimulan al centro de la fiebre. ¿Ya? Entonces, la acción antiagregante, como les dije, tenían para pegarse al tromboxano A2 y evitan que se agreguen las plaquetas. Aquí hay una cosa más bien. Hay algunos AINES que su unión a las plaquetas para evitar su agregación es permanente. Entonces, más o menos, van los AINES, sobre todo la aspirina es permanente su unión, entra y se pega a las plaquetas y vive con la plaqueta los 7 a 11 días que vive la plaqueta. En cambio, otros AINES, como el ibuprofeno, naproxeno, llegan a la plaqueta, se pegan a la plaqueta, pero los 2 o 3 días la liberan. ¿Ya? Entonces no son buenos antiagregantes. En cambio, la aspirina sí. La aspirina, la plaqueta se muere con la aspirina pegada ahí a su superficie, ¿no? Su molécula aspirina. Entonces no se va a agregar. Y entonces nosotros lo usamos para tratamientos crónicos de personas que tengan que tener antiagregación plaquetaria. Por ejemplo, una persona que ha tenido un infarto, una trombosis, un embolismo, entonces necesita ya tener una anticoagulación permanente para toda la vida. Entonces usamos muchas veces el ácido acetil salicílico, la aspirina, para evitar eso. A dosis que no nos produzcan mucho daño. Algunos AINES, como la indometacina, tienen efecto uricosúrico, ¿no? Es decir, ayudan a la eliminación del ácido úrico, ¿no? Como los salicilatos, la fenilbutazona, las sulfipirazonas. Vamos a verlos mañana eso, la acción uricosúrica. Entonces, ¿qué efectos adversos tienen los AINES?
Si hemos visto el efecto gastrointestinal, ¿no es cierto? Es el más frecuente del efecto gastrointestinal, se debe principalmente a que disminuye el llegado de sangre a la mucosa gástrica porque inhibe la prostaglandina que produce vasodilatación, y al llegar menos líquido a la mucosa gastrointestinal, entonces va a producir menos moco. Y cuando produce menos moco, entonces va a disminuir la capa protectora del moco, ya lo han visto en fisiología, va a disminuir, y al disminuir entonces puede producir una gastritis, una erosión por el ácido clorhídrico que está en nuestra mucosa gástrica, ¿no? Más se da en ancianos, ¿no? En pacientes que tienen Helicobacter pylori, en pacientes que toman otros medicamentos como anticoagulantes, corticoides, ¿no? Etc. Entonces, esto es el efecto que se produce en la gastritis, ¿no? Es una inhibición directa de la COX-1, ¿sí? Entonces, que disminuye el riego en la mucosa gastrointestinal, al inhibir la vasodilatación de la zona por las prostaglandinas, y entonces se forma menos moco, menos capa protectora, y el estómago va a sufrir y puede producirse una gastritis o una úlcera. En la función renal, ¿sí? Aquí más bien interviene la COX-1 y la COX-2, ¿sí? Ya saben ustedes que la función de las prostaglandinas del riñón es darle vasodilatación, que llegue más sangre al riñón, que haya un equilibrio entre la ingesta y la excreción, y que la concentración de la orina se mantenga. Entonces nosotros, cuando inhibimos las prostaglandinas que producen esta vasodilatación, vamos a producir una vasoconstricción, y esa vasoconstricción no va a llegar sangre, no va a llegar sangre a que se filtre al glomérulo, y tampoco va a llegar sangre para que irrigue a los túbulos renales. Entonces puede producirse una necrosis tubular, ¿no? Y esto va a llevarnos a una hipoperfusión, una hipercalemia, porque el riñón no funciona bien, entonces comienza a aumentar el potasio al no reabsorberse, hay una toxicidad crónica, ¿no? ¿Qué más puede producirnos de efectos colaterales los AINES? Pueden producirnos rinitis alérgicas, edemas angioneuróticos, que hemos visto bastantes, erupciones maculopapulares, urticaria, asma, shock anafiláctico, ¿no? El asma, ¿por qué? Porque producía broncoconstricción, ¿no? Al inhibir algunas prostaglandinas, broncodilatadoras. Entonces, esta hipersensibilidad se produce en 1 a 2% de los pacientes, y son causadas por cualquier AINES, tienen reacción cruzada. Por ejemplo, yo he visto un paciente que hizo reacción al refería una acción al naproxeno, ¿no? O sea, refería urticaria cada vez que tomaba naproxeno. Entonces, nadie le da naproxeno, le dan paracetamol. Y llega a sala de operaciones y el anestesiólogo de turno le puso diclofenaco. Y entonces hizo un edema angioneurótico, un shock anafiláctico, fue todo un problema que salió, menos mal, pero el antecedente era importante en ese momento. Y entonces, aquí también en el hígado, ¿qué podemos ver? Elevación de las transaminasas, ¿no? Puede haber alteración hepática, intoxicación del hígado, sobre todo con el paracetamol, que es una droga, que es un AINE no clásico, que actúa sobre prostaglandinas centrales, que es más, se usa para dolor y fiebre, no tiene efecto antiinflamatorio. Sin embargo, el paracetamol, la droga más usada, porque de hecho ustedes en toda esta situación del coronavirus han visto que que hablamos constantemente del paracetamol, ¿no? No les otra cosa, dale paracetamol. ¿Por qué no le das los otros AINES? Porque los otros AINES pueden producir broncoconstricción y no queremos dañar más ese pulmón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le damos? Paracetamol, que no produce efecto periférico, más central para el dolor, para la fiebre. Sin embargo, este paracetamol tiene un mecanismo idiosincrático, que hay unas personas que pueden dañar el hígado, ¿no es cierto? Pueden dañar el hígado, y sobre todo cuando le das muchas dosis al día, ¿no? Entonces, el paracetamol no le vamos a dar cuando tiene una hepatopatía, cuando tenga una hepatitis crónica, ¿no? Entonces le vamos a dar en vez de paracetamol, le vamos a dar un COX-2 por poco tiempo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces más o menos esa es la idea. El diclofenaco puede producirnos también daño hepático. Entonces, como estamos viendo entonces, hemos visto ya más o menos el mecanismo de acción general de todos. Estamos viendo los efectos colaterales generales de todos. Hemos tocado aparte el paracetamol porque es un poquito diferente.
¿ya? Entonces, pero los AINES en general son varias familias, en realidad son 8 familias de AINES, ¿ya? Entonces, y estas 8 familias de AINES se dividen de los salicilatos, el ácido acetil salicílico, los paraminofenoles, el paracetamol, que acabamos de ver que produce daño hepático, lo vamos a ver más adelante un poquito más. Las pirazolonas, metamidol, fenazona, la fenilbutazona, en nuestro país solo usamos metamizol, la dipirona también está ahí, que no la usamos. Entonces, los ácidos propiónicos, los más conocidos, más comerciales, ¿no? Aproxeno, ibuprofeno, fenoprofeno, ketoprofeno, eso es lo que más usamos. Los ácidos acéticos, el que más usamos, ketorolaco, diclofenaco y la indometacina. Los ácidos arilantrandínicos, se usa mucho el ácido mefenámico y el ácido meclofenámico, sobre todo para dolores de dismenorrea. Los oxicanes, que casi ya están saliendo del mercado a presentar toxicidad, usamos el piroxicam y el denoxicam, y el meloxicam, que es una droga que es un poco más pegada a los COX-2, al COX-2, más que al COX-1. No es selectivo, pero sí es preferente de COX-2. Y otros grupos, como la nimesulida, que también es más pegada al COX-2. O sea, menos COX-1, más COX-2, pero es igual, indistintamente actúan sobre COX-1 y COX-2. Estas drogas, estos AINES, esta clasificación de los AINES, se da porque estos tienen diferente tipo molecular, son moléculas que actúan de diferente manera, por ejemplo, los paraminofenoles y las pirazolonas, traduciendo paracetamol, metamizol, más actúan a nivel central que a nivel periférico. Son buenos antipiréticos, buenos analgésicos, nada de antiinflamatorios. En cambio, el resto, todos son buenos analgésicos y buenos antiinflamatorios. Algunos no tan buenos antipiréticos, algunos no tan buenos antipiréticos, como el ácido, como el naproxeno, como el ketorolaco, no son tan buenos antipiréticos. ¿Sí? Entonces, actúan principalmente a nivel central, paracetamol, dipirona, metamizol. A nivel periférico, todos los AINES. ¿Quiénes tienen más poder analgésico? Más. El ketorolaco, los COX-2 en general, todos los COX-2 que vamos a verlos ahorita, que es otra clasificación, la dipirona, el ibuprofeno y el naproxeno. Más antiinflamatorios. Ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Entonces, vamos a comenzar entonces con la familia de los salicilatos, ¿sí? El ácido acetil salicílico. Ya hemos visto que el ácido acetil salicílico es la droga más antigua, es la aspirina, ¿no? La aspirina de Bayer, que viene en diferentes formas analgésicas y su acción es preferentemente por vía oral, absorción gastrointestinal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto colateral más frecuente? La gastritis erosiva, por los mecanismos ya vistos. Como ya hemos visto el mecanismo general, ya solo voy a hablar eso. Las gastritis erosivas. Se da preferentemente con estómago vacío, pero tú le tienes que dar también con alimento porque si no te va a irritar mucho más la mucosa gástrica. Sus dosis como antiagregante plaquetario, que es lo que más estamos usando ahorita, es a 100 miligramos por día. Sus dosis analgésicas antiguas, su pastilla clásica de aspirina Bayer, era 500 miligramos por día. Actualmente nosotros usamos mucha aspirina para evitar la antiagregación plaquetaria en pacientes post-infarto, post-trombosis, post-embolismo. Y usamos también mucho la dosis pequeña de 100-125 para evitar como preventivo de cáncer gástrico y cáncer de colon, ¿no? Que está documentado, eso sí está documentado, jóvenes, ¿ya? Entonces, la aspirina, pues, es un medicamento excelente, pero produce muchos efectos colaterales. Como les dije, la anticoagulación, con dosis pequeñas, ¿no? 100 miligramos. Eso inhibe a los tromboxanos. Va subiendo, produce muy buen efecto de dolor y muy buen efecto antipirético. ¿Sí? Entonces tiene las tres acciones, analgésica, antitérmica y antiinflamatoria, acetila las ciclooxigenasas y evita que ambas, ciclooxigenasa 1 como ciclooxigenasa 2, actúen, ¿no? En el metabolismo es un metabolismo hepático más que todo, ¿no es cierto? Fosforilación oxidativa,
puede alterar el hígado y aumentar la glucosa, ¿no? Y disminuye el glucógeno hepático. Entonces, en efectos gastrointestinales frecuentes, produce gastritis, pueden llegar a úlceras, nefrotoxicidad, es decir, necrosis tubular agudas. En los pulmones puede producir broncoespasmo, ¿no es cierto?, al inhibir las prostaglandinas broncodilatadoras, angioedema, urticaria. Se ha visto que puede ser teratogénico en animales, no hay en niños. No se da en fiebre en niños y adolescentes porque puede producirte síndrome de Reye, ¿no es cierto? Entonces mejor no se da. Y puede producir una intoxicación a su depósito que se llama salicilismo, cefalea, acúfenos, hipoacusia, confusión mental, somnolencia, etc. El siguiente AINE que vamos a tratar es el paracetamol, el más usado actualmente, el más usado. Si ustedes abren una revista de tratamiento de cáncer hoy día, ahorita, que haya sido publicada ayer, no va a haber nunca una revista que no tenga un artículo sobre paracetamol con un opioide, juntos para darle tratamiento a un paciente con cáncer. Excelente analgésico, excelente antipirético, tiene presentaciones orales y tiene presentaciones endovenosas, que son muy caras, no las usamos aquí en Tacna, pero sí las usamos en otros lugares del país, por ejemplo, Lima, usan a pasto paracetamol endovenoso, ¿ya? Entonces, su mecanismo de acción es inhibe las prostaglandinas de nivel central, pero también produce este efecto colateral, como les decía, este efecto en que del hígado, que produce necrosis en el hígado, ¿no? Entonces, pero entre sus efectos, como tiene más efecto central, estimula las prostaglandinas en el estómago y protege al estómago, ¿sí? Pero inhibe las prostaglandinas del sistema nervioso central, produciendo inhibición del dolor a ese nivel y disminución de la fiebre a ese nivel, ¿sí? Entonces no produce nada en la mucosa gástrica, no es antiagregante porque no inhibe la formación del tromboxano, no tiene efecto uricosúrico, solamente es eso. Entonces se absorbe casi por completo en el intestino delgado, tiene muy buena disponibilidad. Cuando tú le vas dando los medicamentos, se retrasan si le das con el estómago lleno, si toma con opioides o toma con anticolinérgicos. Y se absorbe muy bien cuando le das metoclopramida. Su metabolismo es hepático y al ser hepático, entonces puede producir hepatotoxicidad, pero para producir hepatotoxicidad debes consumir más de 10 gramos de paracetamol al día. Nosotros recetamos 500 miligramos cada 8, no sé quién les ha dicho que receten así, porque es 500 miligramos cada 6, o sea, son 2 gramos al día. Pero hay adultos que se comienzan a tomar a cada rato 2 pastillas, 3 pastillas de paracetamol, se olvidan, vuelven a tomar, y esto puede producir una toxicidad hepática, ¿no? Una hepatotoxicidad que se trata atrapando la droga con otro medicamento que se llama N-acetilcisteína, ¿no? Entonces, el paracetamol se puede dar por vía oral, se puede dar por vía endovenosa, tiene muy buena biodisponibilidad, se metaboliza en el hígado, puede producir intoxicación hepática y van a producir mareos, desorientación, reacciones cutáneas, leucopenia a veces. El tercer grupo farmacológico es el formado por las pirazolonas, metamisol, dipirona básicamente, ¿ya? Este grupo es quizá uno de los más antiguos utilizados, no se usa, por ejemplo, Estados Unidos, la FDA, lo ha sacado de su mercado, ellos no usan metamisol, no usan dipirona. ¿Por qué? Porque son un poco analgésicos, pero son excelentes antitérmicos, son muy buenos para el dolor, más potentes que el paracetamol, que para el dolor. Se dan por vía oral y se dan por vía endovenosa o intramuscular principalmente, ¿no? Sin embargo, tiene un efecto, pues, comparable al ácido acetil salicílico y muy superior al paracetamol. No producen complicaciones de hemorragia, no producen alteraciones en la mucosa gástrica, pero se metaboliza en el hígado y se toma por vía oral o por vía endovenosa. Pero en Estados Unidos han hecho varios trabajos donde se ha visto que pueden producir agranulocitosis o anemia hepática. Ya producen sobre todo la dipirona más que el metamisol. Sin embargo, como son del mismo grupo farmacológico, ambos en Estados Unidos no los quieren usar.
Hay una incidencia de anemia plástica 2 por cada millón al año. Sin embargo, estas drogas no se utilizan en Estados Unidos, no se utilizan. Los ácidos propiónicos, ¿no es cierto? Nuestros ácidos propiónicos, nuestros conocidos, los más vendidos actualmente en el mercado. Ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Entonces, poseen estos tres efectos más bien: analgésica, antitérmica, antiinflamatoria, y también son antiagregantes plaquetarios, pero diferente a la aspirina, porque su efecto no es tan permanente como la aspirina, no se pega la aspirina, el ácido acetil salicílico se pegaba a la plaqueta y no se despegaba hasta que la plaqueta moría, 7 a 11 días, entonces tenías que esperar que otra plaqueta se forme. Esta no. Los ácidos propiónicos se pegan a la plaqueta, pero su unión es más laxa, ¿no? Y más rápido se van liberando. Su acción antiinflamatoria es moderada, de eficacia moderada, pero sin embargo es muy buen analgésico, ¿ya? Acá tenemos, pues, como les dije, tenemos, por ejemplo, el ibuprofeno, que es muy buen antitérmico también en niños mayores de 6 meses. Las dosis, como les digo, no quiero que las aprendan todavía, ¿sí? También se usa como antirreumático, ¿sí? Puede ingerirse con alimentos para disminuir su toxicidad gástrica. Sin embargo, el ibuprofeno siempre, al inhibir las prostaglandinas, nos lleva a ese riesgo, ¿no? El tomar ibuprofeno en forma crónica puede llevarnos a una gastritis o a un problema renal, ¿sí? Entonces, puede absorberse por vía oral o también tienen ahora supositorios para niñitos, ¿ya? Se metaboliza en el hígado, se excreta por la orina. ¿Tiene efectos tóxicos? Sí, tiene efectos tóxicos, gastrointestinales sobre todo, porque puede producirnos úlceras, gastritis erosivas, ¿no? Puede producir trombocitopenia, cefaleas, mareos, visión borrosa, etc., ¿no? Retención de líquidos y edemas por la necrosis tubular que puede producir. No se debe dar ibuprofeno en embarazadas o en mujeres que amamanten a los niños, ¿sí? Entonces, igual el ketoprofeno también es una droga muy utilizada, lo usamos demasiado nosotros en sala de operaciones. No hay un paciente que entre a sala de operaciones y que no salga con su ketoprofeno endovenoso, ¿ya? Se le da por vía oral también, pero tiene buenos efectos adversos, igual puede producir gastritis, igual puede producir necrosis tubular, ¿sí? Entonces tiene sus efectos adversos igual. Los derivados del ácido acético, la indometacina, el ketorolaco, son drogas muy utilizadas actualmente. La indometacina la vamos a tratar mañana porque se usa en artritis reumatoideas y en procesos relacionados a esto. Tiene una elevada incidencia de efectos colaterales porque produce gastritis, ¿no? etc. Entonces, la indometacina es muy antiinflamatorio, buen antitérmico, buen analgésico, inhibe potentemente las prostaglandinas y tiene una acción analgésica tanto a nivel central como a nivel periférico. ¿Ya? Es muy buena entonces. Pero puede presentar la indometacina algunas alteraciones como cefaleas, vértigos, confusión mental. Como actúa a nivel central mucho, puede agravar la epilepsia, puede agravar el Parkinson, ¿ya? Jóvenes, esto es importante porque ustedes tienen que darse cuenta de que hay muchos medicamentos que actúan, que no es tan libremente darle. Viene un paciente, su antecedente, el paciente, la patología que lo acompaña, es importante para que ustedes decidan el tratamiento que le dan. Les reitero, no es aprenderse la enfermedad y qué le voy a dar a todos los pacientes igual, porque cada paciente es diferente, ¿ya? Entonces, y es importante saber qué patologías acompañan a ese paciente para poder nosotros decidir el tratamiento como el abordaje terapéutico, ¿ya? El ketorolaco de este grupo, el ácido acético, derivado del ácido acético, la indometacina es usada más en pacientes antirreumáticos, antigotosos, vamos a verlo mañana, pero el ketorolaco es el más usado también. Yo no creo que después del ketoprofeno todos usan ketorolacos en salas de operaciones, por ejemplo, ya en mi rama, ¿no? Tú vas a emergencia, ketorolaco, a todos les ponen para el dolor, ¿no? Es un excelente analgésico, es un AINE clásico, ¿no? No tiene muy buena acción antitérmica, ¿sí? Pero su mayor eficacia produce como AINES, ¿no? Es muy buena como AINES y es como antiinflamatorio y como analgésico. No se usa mucho como antitérmico el ketorolaco.
¿ya? Entonces, el ketorolaco inhibe la síntesis de las prostaglandinas, tanto a nivel central como periférico, se da por vía oral, se da por vía endovenosa, se da por vía intramuscular. En todos ellos tiene muy buena absorción, perdón, y se une muy bien a las proteínas plasmáticas, 99%. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta unión hace que se prolongue su efecto. Y al prolongarse su efecto y nosotros seguir dándole y dándole y dando ketorolaco, podemos producir una toxicidad. Y al producir esta toxicidad podemos producirle una necrosis tubular a un paciente. El efecto más temido del ketorolaco es la necrosis tubular aguda. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes de algún tipo de riesgo de esto, que tienen gastritis, han tenido hemorragias digestivas, han tenido dispepsias, han tenido problemas renales, no hay que darles ketorolaco, porque esto se puede agravar, ¿ya? Se puede agravar. Derivados del ácido acético, también el diclofenaco. El diclofenaco más bien se utiliza más por vía intramuscular y por vía oral, ¿sí? Tiene una excelente acción analgésica, pero se ha visto que también tiene excelente acción central, ¿sí? Inhibidor de la ciclooxigenasa, y su potencia de este diclofenaco es mayor incluso que la indometacina. Entonces es un excelente analgésico que recién lo estamos volviendo a redescubrir, ¿ya? En los últimos años. Se absorbe bien por vía oral, hay tratamiento por vía oral y también hay tratamiento por vía intramuscular, ¿sí? Se da mucho en dolores musculoesqueléticos porque pasa excelentemente al líquido sinovial, entonces desinflama los dolores musculoesqueléticos. Pero como el resto del AINES produce lo mismo, ¿no es cierto? Produce aumento del riesgo de gastritis, de hemorragias digestivas, puede producir náuseas, cefalea, elevación de la urea, creatininas séricas por el problema renal, ¿no es cierto? Por las transaminasas, como vimos también, como el paracetamol, también puede producir una toxicidad hepática, lo vimos al comienzo, ¿no es cierto? Y puede aumentar los efectos de algunos medicamentos, al alterar también el metabolismo hepático, como el heparina, el metotrexate, la digoxina, ¿no? Puede alterar todo eso. Los toxicanes, que casi ya no los usamos, hace unos 10 años atrás eran, digamos, los toxicanes eran la base del tratamiento en lo que era analgesia en dolores reumáticos, ¿no? Analgesia, son buenos analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos, antiagregantes plaquetarios, son todos los toxicanes. Usábamos piroxicam, tenoxicam, por ejemplo, ¿no? Inhiben la ciclooxigenasa, liberan las enzimas y inhiben la agregación de neutrófilos, ¿no? Todo eso. Finalmente viene el de otro, ¿se acuerdan? Ya, pero antes de eso, estos oxicanes, aparte del piroxicam, tenemos, por ejemplo, el piroxicam, tenoxicam, y aparece un medicamento que se llamaba meloxicam, que todavía está en el mercado. Pero este meloxicam ya nos orientaba a que podría haber medicamentos que más actúan sobre la COX-2 que la COX-1. ¿Ya? Entonces podías de repente evitar esos efectos colaterales gástricos, renales, la cefalea que se presentaba de rebote, la visión borrosa, todo eso que presentaba por COX-1, de repente lo evitabas porque solo inhibías a la COX-2, que era una enzima inducida al momento de haber hecho el proceso inflamatorio, ¿no? La injuria. Este era el meloxicam. No era selectivo del COX-2, pero sí tenía preferentemente acción sobre COX-2. Apareció la nimesulida, y el nimesulida igual, es un excelente analgésico, se daba en jarabe para los niños, todo, más con tendencia al COX-2, ya más con tendencia al COX-2. Entonces ya más o menos nos fuimos orientando hasta que aparecieron los COX-2, ¿no? Selectivos de COX-2. Ahora, yo les estoy poniendo aquí el Rofecoxib. Sin embargo, Rofecoxib ha salido del mercado este año. El año pasado, en octubre, ya salió del mercado, ¿no? Al inducir el COX-2, se vio que este era excelente para el dolor o la inflamación, porque finalmente esa era la función de la COX-2, ¿no es cierto? Inducir dolor, inducir inflamación en la zona local. Entonces nosotros le comenzamos a dar COX-2 si no tienes efectos colaterales como el dolor
como el riñón, como el estómago, como el mismo hígado, no tienes esos efectos, entonces te doy COX-2 para que baje la inflamación y el dolor. Correcto. Pero comenzaron a darle COX-2 y comenzaron a aparecer arritmias en los pacientes, arritmias. Y entonces se vio que, ¿se acuerdan del mecanismo del comienzo de la alteración del transporte de calcio? Ya, entonces se vio que estos COX-2 tenían algo que ver con eso y las arritmias comenzaron a morirse gente. Entonces, el que más produjo problemas fue este Rofecoxib. Pero existen otras presentaciones que se mantienen todavía con la esperanza de que mejoremos este tratamiento de COX-2, evitemos los efectos colaterales y le demos al paciente la posibilidad de una vida más digna con menos dolor y menos probabilidad de inflamación, sobre todo en tratamientos crónicos, para evitar que el paciente tenga gastritis, problemas renales. Aparecieron el Celecoxib, el Valdecoxib, ¿no? Que pueden ser medicamentos que todavía se utilizan, ¿no? Entonces, y todavía los tenemos en el mercado, ¿no? En el mercado tenemos el Ecopsib, Valdecoxib, ¿no? Que ustedes pueden, les llamamos los Copsib, a los COX-2, a los medicamentos COX-2. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta acerca de los AINES? Básicamente los AINES, medicamento muy utilizado, ¿ah? Ustedes no van a salir de la universidad, van a salir de la universidad y lo primero, los van a sentar en su escritorio, en su centro de salud, donde vayan a hacer su serum o su internado nada más, en el escritorio de emergencia, y les van a comenzar a llegar, y al día les van a llegar de 20 pacientes, 18 es por dolor, a 18 van a recetarle analgésicos. Entonces, yo espero que con esta clase más o menos se vayan orientando ustedes en que no se puede dar el mismo analgésico a todos, uno. Dos, si tú tienes un paciente con problemas hepáticos, no le vas a dar lo mismo que a otro que no lo tenga. Si tienes problemas renales, no le vas a dar lo mismo que a otro que no lo tenga. Si lo que quieres es bajar la fiebre, le das un medicamento y no le das un AINES clásico, ¿no es cierto? Y si tú tienes un paciente que le está dando AINES a pasto todos los días, te viene con dolor gástrico, todo, de hecho, te ha hecho una gastritis, pues gástrica, ¿no? Tenemos pacientes que han venido, se han querido suicidar con aspirina, por ejemplo, ¿no? Entonces se han tomado 50 aspirinas, ¿ya? Entonces con las 50 aspirinas, lógicamente, el estómago le hacemos el lavado gástrico, se la sacamos, pero la gran absorción que ha tenido producía, por ejemplo, salicilismo, ¿no? Entonces el paciente somnoliento, cefalea, náusea, lo teníamos que pasar a UCI, ¿no? Muchas veces dializarlo para sacar ese efecto. Esa es la ventaja con algunos AINES que hemos visto, pero hay algunos AINES que se pegan a las proteínas plasmáticas 99%. Por más diálisis que le hagas, no lo vas a sacar, ¿no? Y entonces espero que ustedes con esto tengan un panorama un poco más amplio. Tenemos el paracetamol, el aripirón, el metamizol, que sí lo usamos nosotros porque nosotros no hemos visto agranulocitosis, no hay estudios en el Perú o reporte de casos, nada, es un problema en el Perú, ¿no? No reportamos, ¿no? Anoche, por ejemplo, en mi guardia de anoche hemos tenido les cuento porque es algo rarísimo que hemos visto, que es un nudo en el cordón umbilical de un niño que sacaron por cesárea, ¿no? El niño estaba sufriendo. Entonces, un nudo, es increíble, un nudo había. El chiquito se había vuelto duro cuando era más pequeño y lo anudó, y entonces ahora no le llegaba sangre. Y el chiquito, menos mal, creció, o sea, porque en otros casos se ha visto que como se hace el nudo, no llega sangre, el chiquito se queda chiquitito, enanito. Este chiquito ha crecido, entonces estaba grande, pero comenzó a sufrir porque no le llegaba la sangre suficiente que él necesitaba. Entonces lo sacaron menos mal a tiempo, sobrevivió. Entonces yo le digo al residente, escríbelo, le digo, es un caso, o sea, esto es 0.6 cada 1000 pacientes, o sea, uno cada 2000 pacientes, o sea, es increíble, es rarísimo, le digo. Entonces, una vez al año se presenta en cada hospital, escríbelo. Y te miran y te dicen, no, entonces, cosas así, jóvenes. O sea, nosotros no hemos escrito, por ejemplo, alteraciones del metamizol en el Perú. No tenemos agranulocitosis, no tenemos nada. Entonces, los gringos que sí escriben mucho, entonces ellos sí han sacado su dipirona de su mercado. No entra. A un gringo tú le das a poner dipirona, metamizol, te dicen no, porque ellos saben desde el colegio que no deben darles metamizol ni dipirona, porque en su raza les produce agranulocitosis y puede ser fatal el poner un medicamento así a ellos. Nosotros no sabemos, así que les damos nomás. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, preguntas, por favor? Doctor, buenos días. En el caso del ácido acetilsalicílico,
usted mencionó de que su acción, bueno, su acción antiplaquetaria es irreversible, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo Así es. duraría esa acción antiplaquetaria? Ya, eso es lo que les he estado repitiendo varias veces. ¿Cuánto tiempo vive una plaqueta? Ustedes ya que han salido de fisiología. Una plaqueta vive de 7 hasta 11 días, ¿no es cierto? Entonces, si tú le das una dosis hoy día, otra dosis, 3 dosis, 4 dosis al paciente, todas las plaquetas que estaban ahí se van a pegar y ya no van a agregarse. Entonces, la sangre no va a poder coagular, ¿no? Entonces, ese tratamiento dura 7 a 10 días. Por ejemplo, si quieres operarlo de acá una semana al paciente, pero si tú le das, y está tomando aspirina, si tú le das la aspirina, este, puede sangrarte el paciente en sala de operaciones. Entonces, se le retira la aspirina 7 días antes, ¿sí? 7 días antes y se le da otro anticoagulante para que el paciente pueda ir. Entonces, ¿tú qué esperas con esos 7 días? Que mueran todas esas plaquetitas que han estado ¿no? Pegadas con la aspirina. Desaparecen las plaquetas, aparecen nuevas ya sin molécula de aspirina pegada ahí, y entonces ya comienza a coagular el paciente. Entonces usas otro anticoagulante para evitar que en sala de operaciones te vaya a sangrar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese más o menos es la razón. Es por eso una irreversible. En cambio, con los otros AINES es más laxa, no más laxa. Es cierto, se unen, produce anticoagulación, pero en 2 o 3 días ya se desunieron y ya sigue normalmente su vida las plaquetas. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?